mucho a Sofía. Sofía tiene tan solo 12 años y hace varios días que no quiere salir de su casa. No quiere ir a la escuela, no quiere compartir tiempo con su familia. Sofía, junto con sus compañeritas de colegio y junto con un gran número de mujeres, adolescentes y niñas, han experimentado ser desnudadas por inteligencia artificial. El caso de Sofía se hizo famoso. ¿Por qué? Un pequeño pueblo en España, Almendralejo, en la región de Extremadura, quienes fueron los responsables esta vez de este desnudo hecho con inteligencia artificial, fueron los propios compañeritos del colegio. Niños de tan solo entre 10 y 12 años. Pero esto no es el único peligro al que nos expone la inteligencia artificial. Habrán escuchado hablar muchísimo en estas charlas de lo que es la desinformación. Eso nos golpea día a día, sobre todo a la democracia y en procesos electorales. Pero también llega, por ejemplo, a las guerras. Hemos visto presidentes de países que están en conflictos bélicos dando discursos que en realidad eso nunca había pasado. El problema principal de la desinformación es que las fake news siempre existieron. El problema es que hoy estas noticias falsas están respaldadas por videos e imágenes que nos hacen creer que son verdaderas. Y los peligros no se terminan ahí. Las redes sociales son un caldo de cultivo para seguir reforzando estereotipos de género y de raza que tantos queremos combatir. Por un lado, con esos filtros mal llamados de belleza, que lo único que consiguen es hacer que nuestros rostros sean todos iguales. Imaginen un niño, una niña, un adolescente que está formando su personalidad, que consume muchísimo las redes sociales y lo único que hace es ver rostros todos iguales. Va a creer que tiene que apuntar a eso, que eso es lo correcto. Y ante la frustración de que no se vea como esos rostros que vemos permanentemente, genera un gran daño en ellos. Lo mismo pasa con estas nuevas apps que por el módico precio de cederles nuestra imagen personal, nos dan a cambio un avatar hecho por inteligencia artificial que nuevamente lo único que hace es reforzar nuestros estereotipos de género. ¿Qué consecuencias traen estos riesgos de la inteligencia artificial? Uno, este fue uno de los males más grandes que hemos hablado de la inteligencia artificial, fue de los primeros que se habló. La sustitución de los puestos de trabajo. Esto va a pasar. Pero ¿saben qué es lo peor de toda esta historia? Esta automatización va a principalmente afectar a las mujeres. ¿Por qué? Porque las tareas que nosotras hacemos son las que primero va a reemplazar la inteligencia artificial. Los problemas siguen. Otra de las consecuencias es la disminución de la capacidad humana. Yo cuando era chica, no sé si a ustedes les pasó, recordaba de memoria todos los teléfonos de mis compañeritos de la escuela. Llamaba, teléfono de línea, obviamente no existía celular. Y no tenía que recurrir a ninguna agenda para recordarlo. El otro día fui a hacer una compra con mi abuela. Mi abuela utiliza redes sociales, es docente, era docente, ahora está jubilada. Y cuando fuimos a pagar, mi abuela hizo la cuenta sin chequear el celular. La vendedora y yo quedamos perplejas y obviamente tuvimos que chequear en el celular que mi abuela no se haya equivocado. Hoy en día delegamos muchas de nuestras tareas que antes realizábamos cotidianamente en nuestro teléfono móvil. Eso nos genera una pereza intelectual que hace que cada vez nos adaptemos más a este cambio. Y esto está vinculado con lo que es la adicción algorítmica. Cuando nosotros estamos navegando en las redes sociales, recibimos de manera inmediata recompensas permanentes. Esto genera una dopamina que nos genera esta necesidad de estar todo el tiempo recibiendo estos estímulos, estas recompensas. Eso hace que queramos estar más tiempo en estas redes sociales porque nos garantizan este placer de alguna manera permanente y que nunca se acaba. Y ahora me voy a poner un poco más técnica, yo estudié Derecho, como decían en la presentación. Daño a la vida en relación. ¿Qué significa esto? Es una afectación que lo que va a disminuir es nuestra capacidad de poder relacionarnos con los otros. Esta imagen seguro les parece muy común. Salimos y estamos todos mirando el celular. De hecho, acá debe haber más de uno que le cuesta mantener la concentración y que varias veces ha chequeado las novedades en las redes sociales. Bueno, esto lo que genera es que cada vez nos cueste más relacionarnos con el otro.
Antes íbamos de levante, si me permiten la palabra, cuando salíamos a tomar algo, un boliche, y ahora exclusivamente se hace por las apps. Cada vez tenemos menos capacidad para relacionarnos en el mundo real. Y como si todo esto fuese poco, llegamos a la visión de túnel. ¿Qué es esto? Se los voy a poner con un ejemplo. Entramos a las redes sociales, a un motor de búsqueda, a una plataforma digital, y pongo la Tierra es plana. El algoritmo empieza a aprender que yo considero que la Tierra es plana, porque a su vez, cada vez que entro a las redes sociales, likeo, comento, interactúo con contenidos que refuerzan la idea de que la Tierra es plana. ¿Qué pasa? El algoritmo cada vez me va a mostrar más contenido diciendo que la Tierra es plana, y yo paso a creer que la Tierra es plana y que todo el universo cree como yo que la Tierra es plana. ¿Cuál es el problema? Salgo de la red social y voy al mundo real, y viene uno y me dice, la Tierra no es plana, es redonda. Yo digo, no, vos estás equivocado, porque todo lo que yo veo permanentemente es que la Tierra es plana, todos piensan como yo. Esto es lo que se denomina visión de túnel. Hace que cada vez tengamos una mirada más polarizada, más extrema. Nos hace menos abiertos al pensamiento crítico y totalmente intolerantes a una persona que piensa distinto que nosotros. Imagínense el peligro enorme que esto tiene en una sociedad democrática, donde los debates son esenciales. Todo esto me lleva a una conclusión, que es que estamos llegando a, en términos de Freud, la cuarta humillación al narcisismo humano. ¿Qué es esto? Freud dice que hubo tres, ¿sí? La primera, la cosmológica. Y acá viene el caradura de Copérnico a decirnos que, con su teoría heliocentrista, la Tierra no es el centro del universo y somos un elemento más de ese universo. El segundo, que nos arruina la vida, no es ni más ni menos que Darwin, con su teoría de la evolución. Nosotros no somos el centro, sino que somos un eslabón más en la cadena evolutiva. Y después llega Freud, quien sostiene esta idea, y dice, lo mismo pasa con las teorías que él defiende, el inconsciente. Y dice, el hombre, el humano, al fin y al cabo, no es un ser racional, sino que es preso y víctima de sus deseos. Así llegamos a la cuarta humillación. Yo creo que Freud, si me escucha, me permitiría decir esto. La inteligencia artificial llega a desestabilizarnos, llega a afectar nuestro narcisismo. ¿Y esto por qué? Porque estamos hablando de una tecnología que no solo puede hacer cosas que antes estaban exclusivamente reservadas a nosotros, sino que las hace mejor y más rápido. Una verdadera catástrofe que nos lleva a denominar que estamos experimentando una crisis de la identidad humana nunca antes vista. Estamos en un mundo donde cada día vemos como una tecnología nos pone en peligro y nos amenaza. ¿Qué es lo que podemos hacer en este mundo donde tenemos más preguntas que respuestas frente a este desafío que nos presenta la inteligencia artificial? Y acá les traigo una frase muy conocida, si no puedes con tu enemigo, únete a él, dice este refrán. Bueno, para nada pienso que la inteligencia artificial sea un enemigo, todo lo contrario. Los enemigos somos nosotros si no sabemos utilizarla correctamente y vamos a ser víctimas de ese mal uso que tengamos de la inteligencia artificial. En este libro, El arte de la guerra, que son estrategias no solo para la guerra, sino para el liderazgo, él dice, tenemos que conocer al enemigo y aliarnos con el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que les propongo hoy? Y no creen que estoy loca. Es algo parecido a lo que pasa en biología, se denomina como la simbiosis del mutualismo. ¿Qué significa? El pez payaso y la anémona de mar juntos se potencian, se ayudan mutuamente y obtienen beneficios. Es decir, dos especies completamente distintas que se ayudan entre sí para subsistir. Algo así tenemos que llegar con la inteligencia artificial. Vamos camino, ya estamos experimentando lo que se denomina una tecnosimbiosis, la fusión de nuestras capacidades con las capacidades de la inteligencia artificial. Pero bajo ningún punto de vista les estoy proponiendo lo que dice Elon Musk de meternos chips en la cabeza para meternos inteligencia artificial y controlar nuestro cerebro. Absolutamente no. Lo que les estoy proponiendo es que conozcamos la inteligencia artificial, el enemigo, y sepamos manejarla de manera tal que sea un aliado para nosotros. Les aseguro una cosa, en el futuro
Las únicas personas que progresen van a ser aquellas que sepan potenciar sus habilidades con la inteligencia artificial. Hoy a nadie se le ocurre trabajar sin tecnología y sin una computadora. En el futuro a nadie se le va a ocurrir trabajar y hacer muchas de las tareas cotidianas con inteligencia artificial. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta tecnosimbiosis? Bueno, hay muchas estrategias y muchos pasos, pero hoy me quiero detener en la regulación. ¿Por qué? Porque estamos en un maravilloso espacio creado por el Senado, así que tenemos que hacer hincapié en la regulación. Y acá les quiero dejar 3 claves para esta tecnosimbiosis en la etapa de regulación. El qué, el cómo y el cuándo. Si pensamos en el qué, tenemos que tener en cuenta 2 elementos claves de esta regulación. Uno es human-centric, es un concepto que se utiliza a nivel mundial para denominar que la persona tiene que estar en el centro. Esto, que suena algo muy trillado, si se quiere, es algo muy importante y que a veces no pasa, porque estamos con la legislación corriendo atrás de los avances tecnológicos, cuando lo que tenemos que hacer es ver qué impacto tiene eso en las personas. La tecnología va a seguir avanzando y no la vamos a poder frenar, y está perfecto que así sea. Lo que tenemos que regular y ver es qué es lo que necesita el humano y qué impacto tiene en las personas. 2, importantísimos, los derechos humanos. Acá hay 2 facetas. Una, los nuevos derechos humanos, y en eso Chile es pionero con la regulación de los neuroderechos, ¿sí? La protección de la indemnidad cerebral. Pero también hay otro desafío, que es reinterpretar los derechos humanos que tenemos vigentes. ¿Esto por qué? Porque cuando estos derechos humanos nacieron, las formas de vulneración de los derechos humanos eran totalmente distintas. Pensemos en la libertad de expresión. Antes, si querías coartar la libertad de expresión de un individuo, generalmente era a través de la intimidación o la coacción física. Hoy en día, lo hace una empresa privada a través de un algoritmo de redes sociales. Y ni siquiera tenemos ni derecho a réplica ni derecho a reclamación. Es más, una empresa privada de redes sociales tuvo el poder de censurar a un presidente. Fue el caso que pasó con Twitter y Trump. No significa que estemos de acuerdo con lo que diga Trump. Significa que por lo menos nos tiene que hacer un poquitito de ruido que una empresa privada pueda decidir qué vemos, qué hablamos, qué debatimos y qué escuchamos. 2. ¿Cómo? ¿Cómo regular? 1. La técnica legislativa tiene que cambiar radicalmente. No podemos seguir regulando con conceptos estancos, sino tienen que ser dúctiles, elásticos, porque la tecnología avanza. Entonces tenemos que ir más allá. 2. La prevención. Recién se estuvo hablando de la idea de las auditorías algorítmicas, y yo es algo que defiendo y estoy trabajando muchísimo. Pensemos lo siguiente. Esto se compara a lo que es el daño ambiental. Cuando uno comete un daño ambiental y, por ejemplo, hace que se extinga una especie, eso no tiene reparación, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Desde el momento en que yo pongo en circulación un algoritmo que tiene sesgos algorítmicos y que discrimina e excluye, que generalmente son siempre los mismos colectivos los que están marginalizados, los excluye y los discrimina, automáticamente eso no tiene reparación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para eso? Auditorías algorítmicas. Auditar los algoritmos de alto riesgo antes que se pongan en circulación y durante, porque recordemos, el aprendizaje automático no para de aprender, para evitar que estos tengan sesgos y discriminen. Y por último, y no por ello menos importante, el foco tiene que estar en el interés colectivo. Cuando pensamos en estas cosas, por ejemplo, en los datos personales, que está estrechamente ligado con algoritmos e inteligencia artificial, siempre decimos, no, bueno, pero a mí qué me importa, yo ya di todo, Google sabe todo de mí, entonces le cedo todos mis datos, desinteresadamente. Pues no. Cada vez que nosotros cedemos un dato, no solo tiene una afectación a mi interés individual, sino también colectivo. Y ese es el bien primario que tenemos que cuidar. Si yo le doy a una empresa un cabello mío para que me diga quiénes eran mis ancestros, no solo le estoy dando información mía, sino de todo mi árbol genealógico y de todas las patologías o enfermedades que tenga mi ADN. Si yo estoy dando información acerca de donde yo vivo, no solo estoy dando información mía, sino de todos mis vecinos, porque se presume que todos tenemos el mismo poder adquisitivo, tenemos los mismos gustos y las mismas preferencias. Entonces tenemos que regular mirando y con mucha atención al interés colectivo. Y por último, el cuándo, ya.
Ya es tarde, ya estamos gobernados por algoritmos enigmáticos y silenciosos que ni siquiera sabemos cómo funcionan, pero que nos están marcando el camino de nuestra vida. Hoy más que nunca tenemos que sentarnos a trabajar sobre esto, concientizar, por eso estos espacios son sumamente valiosos, y además de eso, regular. Es necesario. Hoy nos llama la atención, en el futuro nos va a parecer algo obvio. Cierro con una frase que me parece muy atinada para los tiempos que corren. Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros molinos de viento. Espero que con estos congresos y estos espacios podamos construir fructuosos molinos de viento y, sobre todo, que nadie quede en el camino. Muchas gracias.